Bien, hermanos, pues vamos a dar entonces paso ahora en lo que nos ocupa en este momento. Y esto es, hermanos, la predicación de la palabra de nuestro Dios. Nuestro hermano Manuel Castillo ya nos hizo favor de dar lectura a los pasajes en los cuales estaremos meditando, pero nuevamente, hermanos, vamos a recalcar el versículo 14 de Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra de nuestro Dios: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a orar a Dios para ponernos en sus manos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Nuevamente acudimos delante de usted para ponernos en sus manos en este momento en el cual hemos de predicar su palabra, rogando y pidiendo que usted bendiga a cada hermano, a cada familia, a cada amigo que está en calidad de receptor, bendito Dios, de este momento, de este mensaje. Bendígales grandemente donde sea que se encuentren. Y también bendiga a los que estamos aquí, Padre Santo, para que usted nos bendiga también y podamos, Padre Santo, edificarnos y adorar su nombre, bendito Dios. Rogamos en esta hora que también bendiga a este expositor de su palabra. Deme palabras fáciles, palabras entendibles, las cuales sean apegadas a su sana doctrina, bendito Dios, y podamos edificarnos en ella y ponerla en práctica cuando el momento así lo demande. Ayúdenos grandemente, bendito Dios, a estar tomados siempre de su mano para poder, Padre Santo, estar en las moradas celestiales aquel día que en la segunda venida de su Hijo amado, Cristo Jesús. En el nombre de su Hijo Jesucristo, agradecemos y pedimos esto. Amén. Cuando nosotros, hermanos, estudiamos lo que viene siendo el Antiguo Testamento, podemos nosotros encontrar, hermanos, algunas profecías acerca de la venida de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Aproximadamente más de unas 300 profecías, las cuales nos hablan acerca de la venida física en la tierra del Mesías, en las que encontramos referencias acerca de su nacimiento, acerca de su ministerio también, el cual inició después de los 30 años. Y en esas profecías también se menciona que muchas personas serían bendecidas a través de sus señales, de sus milagros y de todo lo que Él llevó a cabo en su ministerio, hermanos. Y no solamente ello, sino que también todas las naciones de la tierra recibirían bendición a través de Él. Por medio de la muerte en la cruz, recibiendo el perdón de los pecados, gracias a la redención por su sangre. Y de estas últimas palabras, hermanos, será nuestro tema, la redención por su sangre, hermanos. Pero primeramente, hermanos, déjeme decirle lo siguiente. Este tema lo estaremos llevando bajo una pregunta. Y esta pregunta es, ¿qué podemos decir en cuanto a este tema de la redención por su sangre? Primeramente, vamos a ver, hermanos, el significado de la palabra redención en el griego es apolutrosis y significa comprar, ser comprado por precio. Ese término era usado específicamente con referencia al pago de la libertad de un esclavo y significa, como lo decíamos, ser comprado por precio. Y era aplicado básicamente más en un sentido literal o físico en lo que era el Antiguo Testamento. Podemos encontrar en la Escritura, hermanos, dentro de lo que son la legislación del Pentateuco, las leyes ahí en el Pentateuco, como Dios, hermanos, también autorizó, hermanos, la redención de algunos esclavos en el sentido literal. También Levítico capítulo 25, del versículo 25 al 27, nos habla también acerca de cómo se debía de redimir a aquellas personas las cuales tenían una deuda. También el versículo 47 y el versículo 54. También así tenemos un gran ejemplo en la Escritura, hermanos, de redención, de una redención física, de una redención literal. En cuanto a Ruth, ahí en el capítulo 4 de Ruth, del versículo 1 al versículo 12, encontramos nosotros ese grande ejemplo de redención en cuanto a Ruth, hermanos. Pero también, hermanos, podemos ver el siguiente asunto que lo estamos viendo, hermanos, bajo la pregunta, ¿qué podemos decir de la redención por su sangre? Bueno, después de dar, hermanos, el significado y la traducción en el griego, pues ahora vamos a mencionar lo siguiente, que su sangre nos redime de la esclavitud del pecado. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos ahora que esa sangre de Cristo, hermanos, la cual Él derramó ahí en la cruz, nos redime de la esclavitud
del pecado. Allí en Efesios, en el capítulo 1, en su versículo 7, la palabra de nuestro Dios dice lo siguiente. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice de la siguiente manera: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces la sangre de Cristo, hermanos, nos redime, nos da esa redención a través de su sangre, perdonando nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Debemos nosotros preguntarnos entonces, hermanos, ¿quiénes hacen pecado? Bueno, primero déjeme decirle lo siguiente, hermanos, que el pecado es una esclavitud. Dice allá en Juan, en su capítulo 8, versículo 34, lo siguiente. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34, dice lo siguiente. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Si bien es cierto, hermanos, en la antigüedad una persona de forma física era esclava a través, hermanos, de tener una deuda, pasaba a ser esclavo, y la única forma en la que quedaba libre era solamente siendo redimido. Pues ahora, hermanos, en un sentido espiritual en nuestras vidas, nosotros podemos ver, hermanos, que nosotros al practicar el pecado venimos a ser esclavos del pecado. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos da esta clara enseñanza para usted y para mí, amigo también que nos escucha, de qué forma entonces nosotros estamos siendo esclavos del pecado. Nosotros somos esclavos del pecado cuando nosotros hacemos pecado. Pero es importante preguntarnos, hermanos, también lo siguiente: ¿quiénes entonces hacen pecado? Bueno, la Escritura dice, hermanos, que todos hacemos pecado. Por consecuencia, entonces, todos somos esclavos del pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice lo siguiente. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces es importante que entendamos, hermano, hermana, amigo que nos escucha, que todos somos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Es decir, entonces, que todos, hermanos, necesitamos que la sangre de Cristo nos libre de esa esclavitud de la cual Pablo nos habla, hermanos, ahí en Efesios capítulo 1, versículo 7. Lo único, hermanos, que nos puede redimir, lo único que puede pagar ese precio es la sangre de Cristo cuando nosotros la aceptamos a través del bautismo. Es importante entonces mencionar lo siguiente, hermanos: ¿cuándo entonces inicia el pecado en nuestras vidas? ¿Cuándo entonces inicia el pecado en nuestras vidas? Muchas personas se pueden preguntar esto. Muchos amigos nuestros pueden preguntarse esto. Y a veces, hermanos, dentro de la misma iglesia no comprenden bien cuándo inicia el pecado en nuestras vidas. Bueno, déjeme decirle lo siguiente, que el pecado inicia en nuestras vidas cuando empieza nuestra juventud. Allí en Génesis, en su capítulo 8, en el versículo 21, la palabra de nuestro Dios dice lo siguiente. Génesis capítulo 8, versículo 21 dice lo siguiente: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces podemos ver, hermanos, en la Escritura que desde el momento en que inicia la juventud en el ser humano es cuando venimos a ser entonces esclavos del pecado. Es cuando venimos a tener la necesidad, hermanos, de que esa sangre hermosa, de que esa sangre preciosa, esa sangre de Cristo venga entonces a redimirnos. Vimos en el primer asunto cómo en la antigüedad las personas eran esclavas físicamente, y lo único que las podía redimir era que alguien, algún pariente, redimiera, pagara ese precio por el cual se tenía esa deuda. Pues bueno, ahora nosotros como cristianos, hermanos, debemos entender que ahora nosotros somos esclavos de perdón. Ahora los que no son bautizados son esclavos del pecado. Ahora, hermanos, aquellos cuando pecamos, hermanos, venimos a caer en esa esclavitud después desde que inicia nuestra juventud. En ese momento de la juventud, hermanos, es cuando iniciamos entonces a caer en la esclavitud del pecado. Por eso es importante, hermanos, que nosotros entendamos a la luz de la palabra de nuestro Dios que esa esclavitud, hermanos, viene a nacer en nosotros desde que iniciamos a ser jóvenes, hermanos. Pero ¿qué pasa cuando inicia la juventud, hermanos? Es importante mencionar esto también para usted, amigo visitante que nos escucha, lo siguiente: que cuando inicia nuestra juventud, el joven empieza a levantar la voz a los padres. El joven empieza a contradecir. El joven se empieza a rebelar.
El joven no quiere sujetarse a las instrucciones de sus padres. Y es entonces cuando viene a manifestarse esa esclavitud del pecado. El joven empieza a desobedecer. El joven empieza a contradecir. El joven empieza a crear un conflicto en su hogar. Y es entonces cuando viene a presentarse esa esclavitud del pecado. El pecado se manifiesta, y cuando el pecado se manifiesta, por consecuencia, entonces se cae en la esclavitud del pecado. Llega un momento también en el que el joven reclama sus derechos como un adulto independiente. Llega el momento en el que el joven dice a sus padres: yo tengo mis derechos, yo sé de mi libertad, yo sé lo que me espera, yo sé que debo decidir, no necesito que ustedes se metan en mi vida. Quiere decir entonces que es el momento en el que el joven viene entonces a ser un esclavo del pecado. Viene entonces el joven a pecar por la simple razón que se está rebelando para con sus padres. Otros jóvenes también en algunas ocasiones se van de casa a vivir aparte. ¿Por qué? Porque en la casa de sus padres no les autorizan a hacer lo que quieren. ¿Por qué? Porque en la casa de sus padres no les permiten dormir con la novia. ¿Por qué? Porque en la casa de sus padres no les permiten tener esas fiestas en las cuales hay diferentes libertades, libertinajes. Entonces el joven, ¿qué hace? Viene a caer en esa esclavitud del pecado, viene a practicar el pecado, viene a ser un pecador, un esclavo más del pecado. Entonces, alguien que necesita ya que la sangre de Cristo le limpie de todo pecado, como lo dijo el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 1 versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es necesario entonces, hermano, hermana, amigos que nos escuchan, que usted y yo entendamos perfectamente a la luz de la palabra de nuestro Dios, que esa esclavitud se viene a caer cuando hacemos pecado. Somos esclavos, dijo el Señor Jesús, del pecado, y esa esclavitud inicia prácticamente desde que iniciamos nuestra juventud. Cuando el joven empieza a rebelarse, cuando el joven empieza a contradecir, entonces es cuando viene el pecado a ser esclavo, hermanos, amigos, de la persona. Pero debemos preguntarnos lo siguiente: ¿qué les espera a los esclavos del pecado si no son redimidos con la sangre de Cristo? Bueno, dice la Escritura, hermanos, que les espera la muerte espiritual. Ahí en Romanos, en su capítulo 6, versículo 23, la palabra de nuestro Dios dice lo siguiente. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir entonces, hermanos, aquí la palabra de nuestro Dios, que aquellas personas, si no se arrepienten, si no buscan ser redimidos con la sangre de Cristo, automáticamente no van a tener ninguna esperanza delante de nuestro Dios, sino que la paga del pecado del cual no se han arrepentido, en el cual permanecen esclavos, será la muerte espiritual. Pero ¿cuál será esa muerte espiritual? Bueno, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 nos dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 nos dice cuál es esa muerte espiritual. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Quiere decir entonces que esto que espera, hermanos, o esto mejor dicho, que es la muerte espiritual, es la muerte segunda, aquella muerte en la cual el alma, hermanos, será mandada ahí al infierno, a ese lago que arde con fuego y azufre. Todo aquel que no quiera ser redimido con la sangre de Cristo, todo aquel que no quiera ser comprado con la sangre de Cristo, bueno, que no lo acepte, mejor dicho, entonces va a ser mandado a ese lugar. ¿Por qué? Porque desde que iniciamos nuestra juventud prácticamente iniciamos a pecar, venimos a ser esclavos del pecado, y ahora Dios, hermanos, a través de su palabra ha mandado, hermano, fíjese bien, a que usted y yo entendamos a la luz de ella que dio a su Hijo Jesucristo por amor de cada uno de nosotros, para que en su sangre tengamos esa redención de pecados. Pero es importante preguntarnos también, ¿en quién encontramos esa redención espiritual? Bueno, el apóstol Pablo nos lo dijo ahí en Efesios capítulo 1, versículo 7. Es en Cristo, hermanos.
por medio de la sangre de Cristo. También Colosenses capítulo 1, versículo 14, ahí donde tuvimos nuestro pasaje clave de introducción, nos dice lo siguiente. Colosenses capítulo 1, versículo 14 dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Pero por qué tenemos el perdón de pecados? Debemos preguntarnos eso. Bueno, porque nos perdona prácticamente de todos los pecados con su sangre, hermanos. En Efesios capítulo 1, versículo 7, que leímos también hace un momento, dice lo siguiente: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Pero por qué más, hermanos? Somos redimidos por la sangre de Cristo. Bueno, porque nos limpia, hermanos, de todos y cada uno de los pecados. Allí en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, la palabra de Dios dice lo siguiente. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, la sangre de Cristo, hermanos, es importante que entendamos que en el bautismo obra grandemente y nos limpia de todo ese pecado en el cual somos esclavos, de todo ese pecado en el cual desde que somos jóvenes, desde que iniciamos nuestra juventud, venimos a cometer, venimos a ofender a nuestro Dios. Ese esclavo, ese pecado que nos mantiene esclavos, hermanos, bueno, solamente con la sangre de Cristo puede quitarse. Solamente con la sangre de Cristo puede limpiarse, hermanos. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 20 lo siguiente. Colosenses capítulo 1, versículo 20 dice lo siguiente: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces podemos ver, hermanos, que la sangre de Cristo tiene un poder, hermanos, grande. La sangre de Cristo tiene un poder tremendo que reconcilia, hermanos, todas las cosas en los cielos y todas las cosas, hermanos, en la tierra. Tiene ese poder, hermanos, de presentarnos delante de nuestro Dios, hermanos, de una forma perfecta, de una forma limpia, a través de la sangre de Cristo que se obtiene por medio de las aguas del bautismo. Cuando nosotros aceptamos ser bautizados, entonces estamos aceptando ser redimidos con esa sangre preciosa, la cual Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Dice la Escritura también allá en Romanos capítulo 5, versículo 9 lo siguiente. Romanos capítulo 5, versículo 9 dice lo siguiente: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Quiere decir entonces que alguien que es justificado, hermanos, es declarado inocente, pues esto hace la sangre de Cristo en usted y en mí. Ese pecado el cual venimos cometiendo desde que inicia nuestra juventud, ese pecado en el cual somos esclavos, pues bueno, ahora en la sangre de Cristo, hermano, hermana, amigo que nos escucha, bueno, somos declarados inocentes delante de la presencia de nuestro Dios. Podemos ver entonces, hermanos, cómo somos bendecidos a través de la redención por la sangre de Cristo. También la Escritura, hermanos, en Efesios capítulo 2, versículo 13, la palabra de Dios dice lo siguiente. Efesios capítulo 2, versículo 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Podemos ver entonces, hermanos, qué grande y qué hermoso es Dios, hermanos, en presentarnos, hermanos, cerca a nuestro Dios a través de la sangre de Cristo. Quiere decir que cuando nosotros, hermanos, nos somos redimidos, cuando nosotros no aceptamos, mejor dicho, a través de las aguas del bautismo, acercarnos a Dios, estamos distantes de la presencia de nuestro Dios. Pero cuando nosotros decidimos, hermanos, venir a las aguas del bautismo, automáticamente obra grandemente esa sangre de Cristo y nos mantiene cerca de la presencia de nuestro Dios, hermanos. Pero ¿cuánto nos cuesta tener la redención en Cristo, hermanos? Es algo que quizá muchos se preguntan ahora en día. ¿Cuánto nos cuesta tener la redención en Cristo? Bueno, la Escritura nos dice que es algo gratuito. En Romanos capítulo 3, versículo 34, la palabra de Dios dice lo siguiente. Romanos capítulo 3, versículo 34: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Es importante, amigo o amiga, que nosotros entendamos esto a la luz de la palabra de Dios. Hermano, hermana, que la sangre de Cristo nos redime de nuestros pecados y que no tiene ningún costo. No cuesta. Es gratuitamente. Es un regalo de Dios. Dios nos lo ha regalado a usted y a mí para que lo aceptemos solamente y pasemos a las aguas del bautismo y esa sangre de Cristo pueda obrar grandemente en nuestras vidas y podamos ser, hermanos, hallados cerca de nuestro Dios. Podamos ser declarados inocentes. Todos los que hemos sido bautizados hemos pasado ya por este proceso. Hemos venido ya a ser parte de la cercanía con Dios por medio de la redención de la sangre de Cristo. Pero usted, amigo o amiga, que escucha esta predicación, es importante que recapacite, es importante que reflexione, es importante que vuelva en sí y entienda este gran regalo de Dios, el cual nos da a través de su Hijo amado Jesucristo, que nos dice, desde tu juventud inicias a pecar. Has sido esclavo del pecado desde que iniciaste tu juventud. Eres un esclavo del pecado. Anteriormente las personas físicamente eran redimidas, se pagaba un precio por ello. Pues bueno, Dios nos dice en este momento, mi Hijo Jesús pagó el precio. Si tú quieres, puedes ser redimido. No te cuesta nada. Es gratuito. Dios, hermanos, no vende la salvación. Es triste ver cómo muchos grupos religiosos, hermanos, ahora en día tienden a cobrar por cualquier actividad que tiene que ver con las cosas de Dios. Bueno, la Biblia, la palabra de Dios, hermanos, nos dice y nos enseña que esto, hermanos, la redención por la sangre de Cristo, la justificación en la sangre de Cristo, es totalmente gratuita y no tiene ningún costo. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 23, lo siguiente. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 23, dice lo siguiente: por precio fuiste comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Entonces, por precio, hermanos, es importante que entendamos, dice el apóstol Pablo, fuisteis comprados. El precio, hermanos, de nuestra redención lo pagó Cristo en la cruz. Ese precio el cual estaba fijado, hermanos, para que nosotros pudiéramos ser libres de esa esclavitud del pecado, fue pagado por nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Con su vida, con su sangre, hermanos, Él, hermanos, nos redimió a todos y cada uno de nosotros y a todos aquellos que quieran venir a los pies de Él, hermanos, y que acepten que esa sangre preciosa, hermanos, es aquella, hermano, la que nos limpia y nos redime a través de las aguas del bautismo. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19, lo siguiente. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al versículo 19, dice lo siguiente: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, entonces, hermanos, que esto es lo que sucede cuando nosotros aceptamos y cuando nosotros recibimos venir a los pies del Señor Jesús. Somos rescatados de aquella vana manera de vivir, cuando permanecemos en esa esclavitud del pecado, la cual venimos a ser partícipes cuando iniciamos nuestra juventud. Estamos llevando una vida vana, estamos viviendo de una forma en la cual no tiene provecho delante de Dios, una forma en la cual estamos destinados a esa muerte segunda, a esa muerte espiritual. Pues bueno, cuando nosotros somos bautizados, cuando nosotros somos redimidos a través de la sangre de Cristo, entonces es, hermano o hermana, amigo que nos escucha, cuando nosotros somos rescatados por la hermosa sangre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Debemos meditar, hermanos, en este hermoso regalo que nuestro Dios nos da a usted
y a mí, también a usted, amigo que nos escucha. Dios constantemente, cada vez que usted escucha una predicación de la palabra de Dios, pues Dios le está invitando a que usted venga y acepte ser comprado por ese precio. Ser comprado, fíjese bien, que usted acepte que fue comprado por la sangre preciosa de Cristo Jesús. En el momento en que usted lo determine, viene y deja ser esclavo del pecado, porque la sangre de Cristo nos limpia y nos redime de todo pecado. Pero debemos hacernos una pregunta, hermanos. ¿Por qué pagó Jesucristo ese precio? Bueno, lo pagó, hermanos, por el amor tan grande de nuestro Dios. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, un pasaje, hermanos, conocido por la iglesia, que prácticamente dentro de este pasaje gira toda la Biblia, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente: ¿por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Quiere decir, hermanos, que Cristo, fíjese bien, hermanos, fijémonos bien todos, pagó este precio por el amor tan grande de nuestro Dios. Ese amor ágape, hermanos, el cual es de parte de nuestro Dios. Ese amor, hermanos, inmenso, el cual Dios tiene para con toda la humanidad, hermanos. Dios en su grandeza, en su poderío, hermanos, mandó a su Hijo Jesucristo para que esa sangre preciosa, hermanos, que fue derramada ahí, pague el precio de toda la humanidad en rescate por los pecados de todos y cada uno de los que aceptemos ser redimidos por Él. ¿Pero por qué Dios tuvo ese amor para con nosotros? ¿Por qué Jesús hizo todo esto? ¿Por qué Jesús, hermanos, vino para servir? Mateo capítulo 20, versículo 28. Mateo capítulo 20, versículo 28 dice lo siguiente: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por esa razón, hermanos, es que ese amor tan grande de Dios se manifestó en nosotros, porque Jesús no vino para ser servido, sino vino más bien para servirnos, hermanos, para ser ese medio en el que a través de su sangre nos redimió de esos pecados de los cuales venimos a ser esclavos desde el principio de nuestra juventud. Dice la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 6. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 6, dice lo siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Eso es entonces, hermano, hermana, amigo que nos escucha, lo que el Señor Jesús hizo por usted y por mí. Se dio en sí mismo por rescate de todos y cada uno de nosotros. Dice Romanos capítulo 3, versículo 25 lo siguiente. Romanos capítulo 3, versículo 25 dice lo siguiente: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es importante preguntarnos, hermano, hermana, amigo que nos escucha, ¿qué se necesita para ser redimido con la sangre de Cristo? A lo mejor usted ya tiene tiempo estudiando. Hay algunos hermanos que le están asistiendo y le comparten algún método de estudio. Ya habló acerca del bautismo, ya se le predicó, ya se le enseñó ese tema del bautismo. Para usted, hermano, también que estudiamos la palabra de Dios y permanecemos en el Evangelio, es importante también que entendamos esto. ¿Qué se necesita para ser redimido con la sangre de Cristo? Bueno, se necesita obedecer a la voz de Jesús. Allí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 encontramos el siguiente pasaje. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 dice lo siguiente:
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús entonces, hermanos, quiere que obedezcamos a su voz. Él está llamando, hermanos. Jesús quiere estar con usted, amigo, amiga, también. Es importante entonces que nosotros obedezcamos su voz. Pero ¿qué nos dice esa voz de Jesús? Debemos preguntarnos la palabra de Dios que nos enseña en cuanto a la voz de Jesús. Bueno, Jesús, hermanos, quiere que nosotros escuchemos su palabra. Allí en Romanos, en el capítulo 10, versículo 27, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, nos dice lo siguiente. Romanos, capítulo 10, versículo 27. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir entonces que primeramente, hermano, hermana, para poder nosotros ser redimidos con la sangre de Cristo, o mejor dicho, aquellos que no son bautizados todavía, necesitan primeramente oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque por consecuencia, al oír la palabra de Dios, va a venir el creer, va a venir esa fe. Allí en Juan, en el capítulo 3, versículo 16, nos dice la palabra de Dios lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es importante entonces, hermano, hermana, amigo que nos escucha, que para poder ser redimidos con la sangre de Cristo, necesitamos oír la palabra de Dios. Y al oír la palabra de Dios, y por consecuencia, nos va a venir el creer, nos va a venir la fe. Y es un requisito necesario para el cual, hermanos, nosotros podamos ser redimidos con la sangre de Cristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario entonces creer en Cristo Jesús, creer que Él es el Hijo de Dios, creer que Él es quien ha obrado grandemente con su sangre en la redención para obtener nosotros el perdón de nuestros pecados. Pero también necesitamos tener un arrepentimiento en nuestras vidas, un arrepentimiento de nuestra vana manera de vivir. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Podemos ver entonces, hermanos, que Dios demanda el oír. Dios nos dice que va a venir el creer, y el creer es necesario para la redención de nuestros pecados con la sangre de Cristo. Pero no solamente ello, sino que también Dios demanda un arrepentimiento de cada uno de aquellos de los que quieran venir a los pies de Jesús, de cada uno de aquellos de los cuales están conociendo de la palabra de Dios, y también un arrepentimiento de los que permanecemos en Cristo y en ocasiones nos equivocamos y en ocasiones fallamos delante de la presencia de nuestro Dios. Debemos entender entonces, hermano, hermana, que tiene que haber un arrepentimiento, porque el Señor, dice la Escritura, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Podemos ver ahí, hermanos, el grande amor de nuestro Dios para con toda la humanidad. Dios no quiere, amigo o amiga, que nadie perezca. Dios no quiere que nadie sea esclavo del pecado, que permanezca en ese estado. Dios quiere que todos dejen de ser, o dejemos de ser, mejor dicho, esclavos del pecado, y que aceptemos que la sangre de Cristo, hermanos, nos redime de todo pecado, el cual tengamos en nuestras vidas. Dice la Escritura allá en Mateo, en su capítulo 10, versículo 32 al 33, lo siguiente. Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33, dice lo siguiente. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es importante entonces que entendamos, hermano, hermana, que después de arrepentirnos también tenemos que confesar. Todos aquellos oyentes de la palabra de Dios que están siendo evangelizados para venir a las aguas del bautismo deben entender, y debemos entender que debemos enseñarles que es importante confesar a Jesús, que es el Hijo
de Dios. Marcos capítulo 16, versículo 16 nos dice que más se necesita para poder ser redimidos con la sangre de Cristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Es decir, entonces, que se le suma también a esto el ser bautizado, con el fin y el propósito de ser redimidos con la sangre de Cristo. Y no solamente ellos, sino que también, hermanos, se necesita permanecer fieles hasta la muerte. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, en su parte final. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La sangre de Cristo, hermanos, nos presentará inocentes delante de nuestro Dios, siempre y cuando seamos también, los que ya somos bautizados, fieles hasta la muerte. Estamos viendo el tema, hermanos, la redención por su sangre. Y lo estamos viendo bajo la siguiente pregunta: ¿qué podemos decir de la redención por su sangre? Como tercer asunto, hermanos, que su sangre nos da beneficios a los que somos obedientes. Que su sangre nos da beneficios a los que somos obedientes. Colosenses capítulo 1, versículo 1, 14 dice lo siguiente: con gozo, dando gracias a Dios, el Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El pasaje clave, el cual leímos, hermanos, en la introducción. Pero ¿cuáles son estos beneficios? Debemos preguntarnos. ¿Cuáles son estos beneficios? Bueno, el primer beneficio, hermanos, es que nos hizo aptos para participar de la herencia con los santos. Colosenses capítulo 1, versículo 12 nos dice lo siguiente: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia con los santos. Esta es una bendición la cual tenemos nosotros al ser, hermanos, redimidos con la sangre de Cristo. Somos aptos para participar de la herencia con los santos, es decir, estamos en la iglesia, hermanos, de Cristo, en la iglesia la cual Él compró, la cual Él estableció con su propia sangre. También, hermanos, nos puso en los lugares celestiales. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3 lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto es, hermanos, estas son algunas bendiciones de las cuales la sangre de Cristo, hermano, nos da a usted y a mí cuando somos bautizados. También usted, amigo o amiga, en un momento en que usted sea bautizado, será parte de estas bendiciones, tendrá parte en estos beneficios. Dice primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque Él le conoció a Él. Podemos ver entonces que ahora, hermanos, que somos parte, hemos sido redimidos con la sangre de Cristo, ahora somos llamados hijos de Dios. También usted, amigo o amiga, en el momento en que sea bautizado, usted también va a ser llamado hijo de Dios. Va a recibir esta bendición, estos beneficios, desde el momento en que somos comprados, en que somos bautizados a través del bautismo por medio de la sangre de Cristo. Dice Hechos capítulo 2, versículo 28. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Podemos ver entonces, hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan, que otra bendición más, la cual obtenemos a través de la redención por su sangre, es decir, a través del bautismo, es el regalo de la presencia de Dios en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Debemos entender, hermanos, hermanas y amigos que están aquí al tanto de este programa, de esta predicación, que la única manera en la cual nosotros podemos ser redimidos, podemos ser sacados de esa esclavitud del pecado, es solamente a través de la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, la cual obtenemos por medio del bautismo, la cual se lleva a cabo por medio del bautismo. Hemos visto el tema, hermanos, redención por su sangre, y lo vimos bajo la siguiente pregunta: ¿qué podemos mencionar? Bueno, primero vimos que su significado de la palabra redención en el griego es
ser comprado por precio. Después vimos como segundo asunto que su sangre nos redime de la esclavitud del pecado. Y como tercer asunto, que su sangre nos da beneficios a los obedientes. Dice Hechos capítulo 20, versículo 28 lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Quiere decir entonces, hermano, hermana, amigo que nos escucha, que el ser parte de la iglesia somos todos aquellos los cuales hemos sido comprados, hemos aceptado ser redimidos con la sangre de Cristo. La invitación en este hermoso momento para usted, amigo que nos escucha, es que haga una reflexión, es que medite, es que analice su situación, es que vea que desde que inició la juventud en su vida, está permaneciendo en esa esclavitud del pecado. Bueno, si ha entendido el mensaje de la palabra de nuestro Dios en esta mañana, no lo piense más. En este momento, llame a los hermanos, llame a los ancianos, para que tengan a bien bautizarle y usted tenga esa redención a través de la sangre de Cristo para el perdón de sus pecados. Probablemente también usted, hermano o hermana, que ha fallado delante de nuestro Dios y no se siente digno de poder orar y ponerse a cuentas con Dios. En este momento también que se habló de la sangre de Cristo, ha entendido que ese abogado, el cual tenemos para con Dios, ese abogado que es Cristo, con su sangre nos limpia, nos presenta justos delante de Dios, y usted quiere estar bien delante de Dios, quiere estar en paz. Bueno, pues llame a nuestros hermanos también, llame a los ancianos para que oren por usted y para que le ayuden también a darle un buen consejo en esa situación la cual usted enfrenta en su salud espiritual. La invitación es en este día, hermanos, para usted y para mí, y para todos y cada uno de los que estamos en esta predicación, es que meditemos en que la sangre de Cristo nos redime con su sangre. Que Dios nos bendiga, hermanos.